Buenas tardes amigos, buenas noches, saludándolos desde donde nos sintonizan en su programa Mundo Holístico. Les damos la bienvenida a través de www.planeta 2013 Televisión por Internet. Pues el programa de hoy se llama Palabras Mágicas, ya van a saber por qué. Incluso aquí tenemos nuestra vela, nuestro incienso para esas palabras mágicas que nos va a compartir nuestro invitado de hoy. Él se llama Héctor Ganduglia, viene desde Uruguay, viene desde un lugar muy lejos porque ahorita va a iniciar un encuentro, un congreso que organiza la Casa Máxima de Estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, desde donde ahí salen todos nuestros profesionistas, la mayoría, y además su escudo es muy hermoso porque es un águila y un cóndor. Entonces, pues bueno, precisamente eso tiene mucho simbolismo porque en este congreso seguramente se van a unir la sabiduría del águila con la sabiduría del cóndor para renacer o para retomar o retroalimentarse todas las personas que van a estar ahí participando. Nuestro invitado de hoy viene como invitado a ese encuentro, él tiene una ponencia y nos va a platicar acerca de todo lo que él hace y lo que nos va a compartir. Y así brevemente yo les voy a decir, porque mejor prefiero que él nos platique acerca de quién es él. Él es un psicólogo social en su país, también ha estado o participa en un programa de televisión y además él está haciendo un servicio muy interesante en relación a toda la investigación de la tradición oral en las culturas, y ya nos va a decir por qué. Bienvenido a tu programa Mundo Holístico, es tu casa. Un gusto. Y es un honor que puedas compartirnos aquí desde estos micrófonos, pues todo lo que haces en tu país y también para mí. Y en el continente además. Pues, por favor, Néstor, platícale a nuestro auditorio, que seguramente mucha gente te conoce y ahora que el programa lo vean allá también en Uruguay, pero a las personas que no están cerca de nosotros o de ti, ¿quién es Néstor? Bueno, eso podría tener muchas, ¿O qué hace Néstor? muchas respuestas, sí. Ambas cosas podrían tener muchas respuestas, pero esencialmente he dedicado muchos años a la investigación sistemática, a menudo pueblo a pueblo, en buena parte de América Latina, de relatos de tradición oral, y en particular de relatos de tradición oral mágica, es decir, historias de aparecidas, de casas encantadas, de luces, de lobisones y animales extraordinarios, brujas, etc. Y eso es porque he encontrado que son el vehículo perfecto de lo que desde hace muchísimos años muchas culturas y tradiciones latinoamericanas han llamado la palabra mágica. Y creo que eso es una necesidad en este mundo tecnologizado del siglo XXI, en el que a menudo la tecnología opera como una herramienta para, pues, hay quienes dicen mejorar la calidad de vida, pero también para distanciarnos. Y con la magia, ¿verdad? Creo que de alguna manera necesitamos recuperar esa palabra mágica para estar más cerca. La magia, un maestro me decía que la magia es ciencia también. ¿Tú qué piensas de eso? Creo que deberíamos hablar de ciencias. Creo que la ciencia a la que estamos, que de alguna manera está entronizada desde el inicio del positivismo, hace más de un siglo atrás, como el único conocimiento verdadero, bueno, debería empezar a ceder espacio y a reconocer que varios siglos ya de permanente crecimiento del conocimiento científico y de avance vertiginoso de la tecnología no ha hecho necesariamente de este mundo un lugar mejor, más justo y más feliz para todas las personas. Y regresando a la pregunta de quién es Néstor. Néstor, tú a raíz de tus relatos de magia, bueno, de la magia o tradición oral, y que obviamente involucra la magia, ¿tú realmente qué quieres conseguir con esos relatos en tu programa? Bien. ¿Por qué llegas a la gente? Pues creo que lo que más impacto ha generado de todo esto es que en principio promueve el reencuentro. A veces vivimos todos juntos en una misma casa o tenemos vecinos en nuestros barrios y escasamente hemos puesto el corazón en la voz, digamos.
Y eso desde tiempos en que se generaron las cosmogonías en las culturas más antiguas, incluso de América Latina, eso es un elemento central. A ver, no voy a venir a México a hablar sobre el Popol Vuh, pero el Popol Vuh es un buen ejemplo, digamos, que afirma que el mundo nació de una conversación entre Tepeu y Gucumatz. Es decir, no fue un monólogo ni algo, no, fue un sentarse a conversar. Y el propio Popol Vuh en su primera página describe cómo fue ese relato, ese diálogo. No fue cualquier diálogo, digamos, no fue simplemente conversar. Fue conversar poniendo en cada palabra el corazón y el pensamiento. Y entonces, dice el Popol Vuh, dijeron tierra y al instante estaba hecha. O sea, está hablando de la creación, como dices, no es cualquier relato, ¿verdad? Como un producto de un encuentro, ¿sí? de un diálogo. Los guaraníes dicen que en el principio de todo, Tupá, que es el padre de todos nosotros, le pidió a Ñamandú, que es el espíritu creador, que inventara el mundo y a las personas. Ñamandú no tenía la menor idea de cómo se hacía hecho, porque nunca se había hecho, pero lo meditó quién sabe por cuántos siglos y decidió que antes de crear el mundo y a las personas había que inventar la palabra, porque sin nombre no hay forma de que algo verdaderamente exista. ¿Cómo te comunicas? Puedes comunicarte a lo mejor. Exacto. O como muchas veces dicen que el silencio también, ¿no? Pero la palabra. Naturalmente, pero no es cualquier palabra tampoco, porque hoy en día, pues, como dice el dicho, en esta civilización dominante en la que vivimos, la palabra se ha vaciado de contenidos, de sentidos. Nadie vendería un automóvil o prestaría dinero solo de palabra, al menos en el ámbito más urbano, digamos. Hemos ido perdiendo el carácter sagrado de la palabra y se advierte muchísimo en torno a eso. Los sabios Bambara, que es una de las culturas de origen africano más influyentes en los pueblos que fueron traídos a la fuerza, digamos, para que fueran esclavos de los señores ricos aquí en América, los sabios Bambara dicen que la palabra es emanación, dice, de Mahangala, es decir, del espíritu de la creación, y que el carácter creador verdaderamente creador de la palabra, el que es capaz de inventar mundos como Ñamandú, es el que deviene de que la palabra Mahangala genera un movimiento de vaivén, dice. Vibratorio, ¿Sí? ¿Qué es este movimiento de vaivén? Pues no es el monólogo, es el diálogo. Es el que yo sea tan capaz de decir como de escuchar. Yo creo que en buena medida una parte importante de mi vida ha estado dedicada al que creo que es el más difícil de todos los oficios para un profesional universitario hoy en día, que es reaprender a escuchar. La universidad nos enseña sistemáticamente a decir, incluso a tapar el discurso del otro con el nuestro, pero raramente a escuchar y a dignificar el saber del otro. La palabra, incluso en culturas ancestrales o en libros muy antiguos, como, bueno, lo va a mencionar la Biblia, decía que lo que sale de tu boca está en tu corazón, ¿no? Exacto. También. Si es así. Porque hemos aprendido, digamos, desde la instalación dominante de la cultura occidental hasta nuestros días, que bueno, que las palabras se las lleva el viento, es decir, que en realidad las palabras no reflejan necesariamente lo que el corazón dice. Esa es la palabra que tenemos que recuperar, y creo que en buena medida contarnos historias es un excelente instrumento milenario de que existen comunidades humanas para lograr eso. Sí, para nuestro público quiero hacer hincapié de que Néstor narras en el programa, que narras historias pues bueno, es una forma muy bonita de que todos los niños han aprendido o hemos aprendido, nos narraban nuestros abuelitos en la escuela, en el radio, a veces cuando se escuchaba más el radio, la narrativa es esa magia de poder captar la atención de la persona que te está escuchando, ¿no? Y más los niños que son tan inquietos, ¿cómo puedes tú captar esa atención? Pues obviamente con la historia estás captando la atención de los niños, estás dándoles historia y ya está viendo la comunicación y al mismo tiempo despertando el interés de todo lo que están aprendiendo, ¿no? Pues yo creo que esa capacidad de atrapar no solo a los niños, también a los jóvenes que se conocen, y los adultos, deviene del hecho de que
contar una historia reactiva un antiquísimo dispositivo social de comunicación, de articulación intergeneracional, de encuentro humano, que ha fortalecido las capacidades de supervivencia de las comunidades humanas desde que existen, pero que hemos ido perdiendo. Ahora parece que no podemos comunicarnos si no es mediatizados por una máquina. He visto no sé, jóvenes chateando entre sí a 2 metros de distancia. O en la misma mesa, no vamos muy lejos. Sí. O nadie, ya no se puede caminar 2 cuadras para ir a ver a un amigo, sino que se habla por el celular. ¿Sí? Creo que cuando uno logra activar ese antiquísimo dispositivo humano que todavía se guarda en nuestras memorias culturales, la gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, redescubren el poder increíble de lo humano, digamos, del acercamiento, del mirarse a los ojos, del apartarse un poco de las pantallas que han dominado tanto, digamos, que nos han invadido, claro. Y a partir de allí, entonces, incluso quien escucha una historia, se da cuenta de que una historia jamás forma parte de una tradición oral, es decir, de una memoria colectiva que ha trascendido a la muerte, es decir, que ha trascendido generaciones, sino es porque esa historia entraña contenidos que van más allá de la trama de la historia misma. Que no nada más es historia, es enseñanza, ¿no? Exacto, no es meramente entretenimiento, es un algo que simplemente le dejas al otro para que lo redescubra. Esa historia vuelva a tu vida cada vez que, la vida misma, la cotidianidad te presente situaciones en que echas mano a aquella historia que escuchaste alguna vez y a la reflexión que te provocó. Sí, y como dicen, no nada más a los niños, tú narras también entonces para todas las edades. Absolutamente, claro, sí. Me ha sorprendido en realidad a mí mismo la diversidad increíble de lectores, de los libros que he podido publicar sobre estos temas y del propio programa de televisión, porque es desde niños de 5 o 6 años. De hecho el programa sale el domingo a las 11 de la noche. Allá en Uruguay, ¿en dónde? Uruguay. ¿Puedes decirlo? Si claro, en Tele 12, en el canal 12 de Montevideo, el canal de aire nacional, de alcance nacional. Y la gente, los padres me llaman al día siguiente para protestarme porque sus hijos no fueron a la escuela porque no se podían levantar, porque quedaron después del programa pues comentando la historia o qué sé yo. Pero desde niños hasta ancianos que recuerdan sus propias historias, digamos, y entonces se sienten con ganas de contárselas a sus generaciones más jóvenes. Se reactiva todo un dispositivo de cohesión social que combate de alguna manera la atomización social, que el proceso de desmenuzamiento, de ruptura de las redes vinculares que sostienen a las sociedades humanas y que se van resquebrajando o se van mediatizando con una tecnología que en realidad no es nuestra sino ajena. Pues nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con este tema tan interesante y a seguir descubriendo de estas palabras mágicas. No tardamos, amigos.